Voy a intentar explicar en modo resumen todas las opciones que tiene el editor. En principio, en la apertura, opción para seleccionar el tamaño de lo que sería el propio roadbook, formato estándar o formato RunNavi. En el modo CAP, modo estándar o modo GZCAP. El modo estándar es el convencional, GZCAP es para ver el CAP de cada uno de los waypoints en la casilla de notas en modo, digamos, tamaño grande. Una vez hecho esto, formas en las que podemos generar el roadbook. El roadbook se puede generar de forma individual en cuanto a la incorporación de datos en cada uno de los puntos, o se puede generar en un formato más automatizado, que es trabajando con un archivo HTML generado a través de ComPGPS. En el formato, digamos, manual, simplemente es entrar en el editor, ir añadiendo filas a razón de lo que se necesite, complementando la información en los paneles del lado derecho. Este formato, digamos, también lo tenemos para el modo de regularidad, que la diferencia es que en este caso podemos trabajar con datos que corresponden a tiempo y velocidades medias. Y en el formato de datos importados, que es lo que correspondería al HTML, en este caso tenemos una serie de pantallas en las cuales se trabajaría con esta información para gestionarla y adaptarla a los requisitos del propio roadbook. Cuando trabajamos en esta pantalla también existe una opción, y es la de poder ir añadiendo la información de los diferentes puntos de forma manual. En este caso tenemos dos opciones: el formato normal, mediante el desplegable que aparece podemos ir rellenando los datos de cada uno de los puntos, se irían incorporando, y el formato minimizado es el que se utilizaría en el caso de que tuviéramos esos datos en un archivo aparte, en un Excel o un Word, donde fuera, y en este caso solamente veríamos del editor el desplegable en el cual vamos recogiendo los datos, y nos permitiría ver la información que tuviéramos en el archivo en cuestión, de tal manera que estaríamos leyendo, metiendo datos, añadiendo, y se irían cargando de uno en uno en la propia base de datos del editor. Este formato, en este caso, si trabajamos de forma con un archivo pregenerado, que es el HTML, tenemos la opción de que ese archivo sea o contenga puntos de track más los puntos del roadbook, o solamente puntos del roadbook. Si trabajamos con un archivo que tiene puntos de track y puntos del roadbook, lo que vamos a tener es la opción de disponer de una información que es el grado de giro en la maniobra de salida de los puntos del roadbook. Esto nos permite generar una maniobra, una flecha de maniobra simple. Bueno, seguimos. Como hemos comentado, los archivos importados HTML hay que gestionarlos para poder quedarnos con la información que nos interesa para crear el roadbook. Cuando trabajamos con información de puntos del track más los waypoints del roadbook, en este caso lo que solamente debemos de hacer es quedarnos con los puntos del roadbook. Para eso, este proceso lo que necesita es que se filtre para separar unos puntos de otros una vez obtenida la información que nos interesa. En esta pantalla también podemos trabajar en procesos de búsqueda por descripción, que sería en esta columna, búsqueda por número de punto, que sería esta otra columna, y lógicamente podemos también tener la opción, en el caso de que queramos volver a cargar datos, de hacer una limpieza para volver a cargar nuevamente un archivo HTML. En este caso vamos a filtrar, hacemos el proceso de filtrados para la adaptación, esperamos a que se carguen, y esto nos va a llevar a otra página diferente dentro del editor, en el cual vamos a tener solamente los datos de lo que serían los puntos del roadbook. Esta información ya es válida para crear un roadbook. En el caso de que no tuviéramos que hacer ningún cambio, simplemente la validaríamos y formaría parte del archivo del cual el editor trabajará para crear el propio roadbook. Aquí tenemos, con esto genera la distancia totales, parciales, información de que ya tenemos aquí en esto de coordenadas,
rumbos o mejor dicho grados de salida en los puntos, información de los puntos. En este apartado, en esta página, también podemos añadir filas reset en el caso de que se necesitase añadir un punto reset. Podemos deshacer dichas filas, añadir filas vacías, y si el roadbook estuviera formado, más que el roadbook, si la prueba constaría de varios roadbooks y quisiéramos unirlos, podríamos añadirlo a través de la opción de tramos, de tal manera que este sería un tramo. Volveríamos a cargar la información del otro tramo, lo haríamos el mismo proceso y la añadiríamos, y con toda esta información de tramos, si se validara al editor, tendríamos un editor completo que contendría la información de una prueba con dos tramos de roadbook unidos. Vamos a volver a la hoja de filtrados. Bueno, aquí en esto hemos dicho que no vamos a meter más información, entonces desde aquí en esto lo que hacemos es validar estos datos al editor para que nos queden preparados para poder crear el roadbook. Desde estas páginas también tenemos acceso a la hoja en la cual se gestionan los tiempos o la información para el formato de regularidad. Esta hoja no va a disponer de datos hasta que esos datos no hayan sido validados al editor. Es decir, esta hoja se alimenta solamente una vez de que hemos validado estos datos al editor. Ahora mismo ya tenemos los datos preparados para crear el roadbook, y una vez hecho esto tendríamos también la opción de poder trabajar con estos datos para generar la información de regularidad. El apartado de regularidad nos permite seleccionar o establecer el tipo de punto al cual corresponden cada uno de los puntos en cuestión del roadbook. Podemos establecer si son puntos de velocidad, si son puntos de desplazamiento o si son puntos neutralizados. En este caso, el desplegable lo que nos va a permitir es seleccionar entre desplazamientos y velocidad media, de tal manera de que en este caso, por ejemplo, añadiendo velocidad media, lo siguiente que nos va a pedir es que establezcamos la velocidad media para esos puntos. Se puede hacer en bloques. En el caso de que tuviéramos un punto de neutralizado, estableceríamos con minutos y segundos el tiempo de neutralizado, y todo eso se va cumplimentando posteriormente, y una vez cumplimentado se valida el editor, y esta sería la información que se volcaría para el formato de regularidad. Bueno, vamos ahora a ver cómo se desarrolla o qué opciones tenemos para crear el propio roadbook. Opción: añadir filas del editor. Podemos añadir tantas filas como se precise. Aquí tenemos un contador que nos va a marcar el número de filas pendientes de seña añadidas. Estamos en este caso con un roadbook que tenía 50 puntos, ya tenemos una fila en este caso cargada, por lo tanto nos quedarían otras 49 para ser cargadas. En el momento que vamos cargando se nos va generando, es un contador regresivo, y nos va creando el número de filas que estarían pendientes, así sabemos en qué momento tenemos finalizado. Casilla para dibujar maniobras, casilla para dibujar notas. La casilla para dibujar maniobras nos permite dibujar una línea recta, nos permite seleccionar diferentes tipos de terminación. También tenemos la opción de crear una línea curva, en el caso de que sea esa la necesidad. También tenemos la opción de poder seleccionar el tipo de terminación de dicha línea. Tenemos la opción de dibujo a mano alzada, que en este caso es en el caso de que tuviéramos que hacer algo excesivamente diferente, pues también podemos trabajar con el formato a mano alzada. Seleccionando una de los vectores creados, podemos establecer color para dicho vector en el caso de que tuviéramos o que quisiéramos hacer alguna diferenciación. Del mismo modo,
todos los vectores, si quisiéramos resaltarlos a modo de dibujo, podemos trabajar con colores perimetrales para poder resaltar las maniobras. Tenemos un comando que nos permite añadir viñetas ya preestablecidas, iconos también preestablecidos o notas también preestablecidas en formato fin. Vamos a añadir bien. Las notas o las viñetas también admiten la posibilidad de establecer resaltes a través de los comandos de resalte. Tenemos la opción de un borrado de viñetas. Esta opción se aplicará sobre la casilla seleccionada. Para facilitar la lectura dentro del roadbook o la creación, cada vez que seleccionemos una casilla, este indicador de color nos va a ayudar a establecer dónde nos encontramos con con la casilla seleccionada. Ahora estamos trabajando con una sola imagen en pantalla, pero en la medida de que vas moviéndote por el roadbook, pues lógicamente existe la posibilidad de que acabes perdiendo la referencia de dónde te encuentras. Entonces, para no incorporar información allí donde no interesa, este comando nos va a ayudar a identificar dónde estamos, en qué casilla en este momento nos encontramos, más que en qué casilla, en qué fila estamos trabajando. Tenemos la opción de crear notas. Para crear notas tenemos el desplegable. Este desplegable se va a cargar a la vez que tenemos esta casilla seleccionada. Podemos aquí en esto crear una nota. Esa nota permite que la podamos cambiar de color, permite que la podamos ampliar de tamaño. Una vez creada la nota podemos salirnos. Esta nota, seleccionándola, picando encima de ella, la podemos desplazar. También podemos hacer búsquedas por el número de waypoint. En el caso, número waypoint, en este caso, que sería tal como número de fila, de tal manera de que cuando nos encontremos en un roadbook totalmente cargado, esto nos va a ayudar a que podamos desplazarnos directamente a la fila en la cual nos interesa posicionarnos. Tenemos elementos desplazables para subir lo que corresponde a las filas, de tal manera que cada golpe de pulsación en el comando nos va a subir las filas de una en una. Tenemos las opciones de impresión. Cuando trabajamos con el formato de impresión, se nos va a mostrar un cuadro de diálogo en el cual vamos a seleccionar el formato de PDF o donde corresponda. Bien, ya nos ha generado la impresión en PDF de lo que tenemos en estos momentos como roadbook cargado. Se nos ha generado una impresión hasta que ahora mismo lo vamos a ver aquí. Hemos imprimido lo que teníamos en estos momentos en pantalla. Tenemos la opción de imprimir en formato de imágenes. Esto lo que va a hacer es generarnos, esto es para el formato RoadNavi, pero también nos vale para establecer o para sacar las viñetas solamente en formato imagen cuando se quieren utilizar para hay GPS que admiten imágenes, por ejemplo QNAF las admite. En el caso de que quisieran crear las viñetas del roadbook en formato imágenes, sería aquí en esto, desde imprimir formato de viñetas, formato GIF. Tenemos la opción, antes hemos comentado el tema de las maniobras, viñetas de maniobra simple. Aquí tenemos el radio de giro que nos ha generado a razón de los datos que hemos cargado con respecto a este punto del roadbook hacia la salida del siguiente punto del roadbook. Entonces, en este caso, el dato que manejamos o que nos ha generado es este. Reescribiendo este dato y aplicando intro, automáticamente se nos va a cargar
una viñeta de maniobra simple en la cual nos indica el grado de giro, vamos a decirlo así, que precisamos realizar al llegar a este punto, con lo cual si en este caso tuviéramos un cruce izquierda-derecha, nos vamos a quedar claro que nosotros debemos de ir a la derecha. También tenemos desde esta pantalla de trabajo tenemos la opción de añadir imágenes. Aplicando aquí en esto nos va a salir un elemento que nos va a permitir buscar cualquier imagen dentro del ordenador, que va a ser volcada en aquella casilla que tengamos seleccionada y automáticamente va a ajustar la imagen encontrada al tamaño, en este caso, de la propia casilla. Esto es para cuando se quiera añadir algo muy concreto en algún sitio, notas o donde corresponda. Tenemos la opción también de crear las viñetas del roadbook en un formato para compartir visualización. Yo, por ejemplo, tengo abierto ahora mismo el Google Earth, podría ser cualquier otro programa. En el caso de que quisiéramos trabajar compartiendo la visión de lo que sería Google Earth, en este caso simplemente lo que habría que hacer es buscar a través del buscador de waypoints, buscaríamos el 183 y esto es lo que cuando dibujáramos esta viñeta es aquí donde se nos trasladaría. También tenemos la opción de abrir un formato online. El formato online es un visor que contiene internamente el propio editor, de tal manera de que cargado este visor nos va a permitir abrir, en este caso yo tengo el Track Waypoint, pero podría ser cualquier otro programa. Este es el formato en estándar, y si nos vamos al formato, bueno, aquí nos quedaría comentar que en este caso la información de coordenadas de punto de roadbook en este caso no se ven, porque en el comando de la parte derecha por defecto siempre van a quedar ocultas. Allí donde queramos que se muestren las coordenadas del punto, simplemente desde este comando habría que seleccionar que no se oculten las coordenadas y se mostrarían. Por defecto van a salir siempre todas las coordenadas ocultas, solamente las podremos o las mostraremos allí donde nos interese. Desde este apartado también podríamos crear la información del roadbook. Simplemente en parciales añadiríamos la información de parciales, en coordenadas los datos de coordenadas, y automáticamente se nos irían creando esos datos en las casillas correspondientes del roadbook. Y desde el punto de vista, este sería el apartado de diseño en cuanto al formato estándar. Como hemos comentado antes, tipo de línea a dibujar, colores de línea de dibujo, tipos de terminación de línea dibujada, diferentes grosores, diferentes formatos digamos, de resalte de perímetro de las líneas dibujadas, añadir en este caso viñetas prediseñadas, iconos o notas fin, borrar viñetas en el caso de que se tuviera que cambiar cualquier elemento porque nos hayamos equivocado, hacer búsquedas, añadir imágenes, crear notas, formato de impresión en PDF o en formato de imágenes. El elemento de giro nos permite, cuando nos posicionamos para generar las viñetas de giro simple, automáticamente dándole a giro lo que hace es saltarnos a la siguiente. ¿Veis? Está seleccionada esta, entonces este comando lo que hace es saltarnos de una a otra para que simplemente vayamos escribiendo los datos de giro. Aquí tenemos una copia del dato en cuestión para evitar que cometamos errores. Y una parte de diseño también que nos queda es que ahora mismo solo estamos viendo la cabecera de diseño y lo que corresponde a las filas del propio roadbook. Para ver la cabecera del roadbook, que es donde se ponen los datos principales y demás, desde este comando lo que hacemos es seleccionar que dicha cabecera se quede visible y automáticamente tendremos un espacio en el que podemos añadir
una imagen de, o bien sea del organizador o de lo que corresponda, referencia de llegada, referencia de salida, y luego tenemos un contador en el cual vamos a ir viendo la información del propio roadbook que se va cargando de forma automática. Tenemos un tramo de roadbook, como hemos comentado antes, no hay parciales dentro del roadbook, no se han generado. Número de balizas waypoint, esto va a corresponder a cuando se finalice el roadbook, deberá de corresponderse con la totalidad del número de puntos. En este caso aquí nos marca el número de puntos cargados porque lo hemos hecho de forma automática, pero este contador nos muestra el número de filas, balizas que contiene el roadbook, la distancia total, que es la suma de todas las distancias, con lo cual vamos a tener la distancia entera del roadbook, y en el tiempo establecido, este es en el caso de que pongamos en regularidad un tiempo, aquí en esto es donde nos quedaría marcada. Además tenemos un capítulo de observaciones y bueno, cuando hayamos finalizado este proceso simplemente se pone en ocultar para que no moleste y nos facilite el desarrollo o la creación del propio roadbook. Si nos vamos al formato regularidad, en el formato regularidad la principal diferencia está en que aquí vamos a trabajar con tiempos y modos de, digamos, de desplazamientos, pero bueno, esa información se puede crear desde la pantalla que hemos comentado antes, se puede crear desde el apartado de regularidad, o se puede crear también, en el caso de que se quisiera, se podrían ir cargando desde aquí en esto. Aquí tenemos la opción igual que antes, si queremos ver la información de coordenadas de un punto, marcaríamos para que no se oculte, si no por defecto siempre va a estar oculta. Aquí tenemos también la misma opción de añadir viñetas de giro simple, de tal manera de que automáticamente se cargan también las propias viñetas de giro simple. Aquí tenemos la opción, esto si lo hubiéramos hecho desde la otra pantalla se quedaría cargado por defecto puesto que estos datos los absorbe, pero si no lo hacemos a mano tenemos la opción de establecer si es un punto de velocidad media, automáticamente nos va a pedir que le pongamos una velocidad media, con lo cual nos va a establecer velocidad media, tiempo, en este caso vamos a seguir con el siguiente punto para verlo, velocidad media 30. Automáticamente este sería el horario de paso en este punto y a esta velocidad media sería el horario de paso en el siguiente punto. Estos son los tiempos de paso en los puntos. Podemos, si no quisiéramos mostrar los horarios de paso, simplemente seleccionando este comando se nos va a quedar el dato de velocidad media, pero no se va a ver el horario de paso en este punto, con lo cual dificultamos el paso por el punto para los participantes, puesto que solo van a trabajar con la referencia de velocidad media. Si este punto establecemos que es un punto de desplazamiento, automáticamente no nos aparecen datos, nos indica que es desplazamiento, y si establecemos que es un punto de neutralizado, nos aparecerá que es un punto de neutralizado, y a partir de aquí lo que aquí tendremos que hacer es añadir el tiempo que establecemos para neutralizado en ese punto. La forma en la que se escriben los tiempos para facilitarlo es todo continuo y sin separadores. 00, 10, 00. Establecemos 10 minutos de neutralizado en este punto. De tal manera de que si estuviéramos viniendo de atrás nos sumaría 10 minutos y en este caso pues simplemente establece en el minuto 10 hay que salir de este punto y hay que pasar por el siguiente punto en el 10-22. Esto es un poco más complejo porque esto corresponde a toda regularidad, pero bueno, lo que quería era mostrar todas las opciones que tenemos de diseño de desarrollo dentro de las casillas que tenemos en el lado derecho, que son las que nos permiten, si lo hiciéramos desde aquí, gestionar e incorporar información de regularidad. Como he dicho antes,
toda esta información que yo estoy aquí haciendo a mano se puede hacer directamente en el apartado que corresponde en la hoja de regularidad. Si lo hiciéramos allí, en el momento que vamos añadiendo puntos aquí en esto, toda esa información iría apareciendo directamente en dichos puntos. Y bueno, el resto de comandos es absolutamente igual que en el estándar. Bueno, pues estas son las diferentes opciones que tenemos de trabajo en el editor. Corresponde a dos formatos muy diferenciados, que son el estándar y el que corresponde a regularidad, y a su vez dos formatos también diferenciados en la forma en la que podemos gestionar la información. O bien trabajamos con un archivo HTML que nos va a generar toda la información más pesada, que es la de rellenar datos, distancias y demás. Y por el contrario, si no disponemos de esta opción, pues simplemente sería rellenar de uno en uno. Bueno, pues este es el resumen que quería mostrar de todas las opciones y posibilidades que ofrece el editor.